tuvimos el anterior, hicimos una introducción a lo que es la escatología bíblica. Hablamos de las dispensaciones. ¿Cuántos recuerdan lo que hablamos el lunes pasado? El otro lunes. Bien. ¿Alguien no vino el día lunes? El día lunes que tuvimos la primera clase de escatología. Bien. Vamos a hacer un repaso bien rapidito. Nosotros contábamos que hay una manera de estudiar la forma en que Dios se ha relacionado con el hombre, que se llama el dispensacionalismo, que es una dispensación, viene a ser una manera de cómo Dios se relacionó con el ser humano. Y nosotros encontramos de que estas maneras que Dios se relacionó con el hombre han sido, la podemos encontrar en diferentes periodos históricos. Primero tenemos la de la inocencia, donde el hombre era inocente frente a Dios. Inocente no en el sentido de que no tenía, era como un niño, sino de que no tenía, estaba en un plano de legalidad frente a Dios porque no había pecado. Después tenemos la etapa de la conciencia, o dispensación de la conciencia, donde el ser humano cae y ya es consciente de lo que ha hecho. Usted conoce la palabra del Señor, cuando el hombre decide seguir a un ser creado, que es Satanás, en vez de al creador de todo, y cae en lo que nosotros decimos, cae en pecado y pierde ese estado de legalidad con Dios y se llama la etapa de la conciencia. Luego tenemos la etapa del gobierno humano, que podemos darle un comienzo de cuando la Torre de Babel, el ser humano es dispersado. Luego tenemos la dispensación de la promesa, que comienza con Abraham. Y esto es muy importante, cada uno de estas dispensaciones, pues nos permite más o menos estudiar la relación que Dios ha tenido con el ser humano y notar, uno, que todos los eventos que tienen que ver con los tiempos finales se tratan de una restauración. Diga conmigo, restauración. ¿Qué es lo que es restaurar? ¿Alguien que diga qué es lo que es restaurar? Volver a un estado inicial, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos programas de televisión que a mí me gustaba ver que agarraban... era una gente, unos artesanos que, por ejemplo, un automóvil que estaba abandonado y lo dejaban nuevito. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver en el plan de Dios es justamente que Dios intenta, y no Dios lo va a hacer, no lo va a intentar, de restaurar todas las cosas en un estado de que el hombre vuelva a estar en comunión con Dios. Entonces, en esa promesa que Dios le hace, en ese juicio que tiene Dios sobre la serpiente, Satanás, y sobre la mujer, que de la mujer iba a venir quien le aplastaría la cabeza, estamos viendo el cumplimiento cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz y resucitó. Pero también vamos a ver cómo eso se va a dar en lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor y sobre todo cuando vamos a entrar al tiempo final, donde es el reino eterno, donde Satanás va a ser vencido para siempre. Yo quiero dejar algo en claro. Ustedes creo que tuvieron ya teología bíblica y sistemática. ¿Tuvieron teología bíblica y sistemática? Bien. Cuando vieron acerca de Satanás, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el equivalente contrario a Satanás? Por ejemplo, si uno dice, si hablamos en términos de fútbol, uno dice Boca y usted va a decir cuál es el contrario, River. Uno dice blanco, usted dice negro. Si nosotros decimos Dios, ¿quién es el equivalente? ¿Quién? Error. Dios no tiene comparación.
Satanás es un ser creado. De tal manera, usted cuando lo vamos a ver, que el juicio que se ejecuta sobre Satanás no es Dios que lo tira al lago de fuego, sino es un ángel. Entonces vamos a ver cómo Satanás también fue usado por Dios para traer una serie de juicios sobre la tierra. Eso lo vamos a ver en continuidad. Volviendo al tema, entonces estamos viendo las distintas formas que Dios se relacionó con el hombre, luego de la promesa donde Dios le dice a Abraham, de tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces le estaba diciendo, Abraham, de vos van a ser el Mesías. Y de Jacob, que luego será cambiado, el nieto de Abraham, es el nombre Israel. Y ahí se configura la nación de Israel, tiene el nacimiento. Israel siempre va a ser para nosotros un reloj profético para entender el final de los tiempos. Porque el Señor había establecido en su palabra las promesas que nosotros encontramos acerca del reino venidero del Mesías y el establecimiento de la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando se establece la promesa, ya hay marcada una nación. Esa nación es Israel, que va a ser siempre perseguida. Siempre va a ser perseguida. Cuando usted vea y escuche y vea gente que es antisemita, es el espíritu del anticristo. Porque el diablo siempre va a perseguir a la iglesia y a Israel. ¿Para qué? Para que no hagan su tarea, no hagan su obra. En la dispensación aparece una familia que se va a hacer una nación. Luego esa nación recibe la ley y comienza la dispensación de la ley. Nosotros lo vamos a ver en la clase venidera que nos vamos a volver a ver, no en la segunda hora porque hoy estoy 2 horas con ustedes que van a tener que soportar. Vamos a ver las semanas de Daniel y ahí vamos a entender un poquito más acerca de esto. La cuestión es que la ley establece un patrón de cómo se relaciona el hombre con Dios. Y vamos a ver que le queda una semanita de 7 años por cumplirse y luego en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es la que estamos viviendo ahora. Es una etapa maravillosa. Cuando nosotros empezamos la reunión, esta clase, nosotros oramos al Señor. Oramos por los méritos que hizo Jesús en la cruz. Esa dispensación de la gracia va a tener un tiempo final, se va a terminar cuando el Señor arrebate a su iglesia. La Biblia nos habla de una manera clara y contundente de que el Señor va a venir otra vez. Va a venir a buscar a su iglesia y el Señor va a venir y va a establecer un reino aquí. Luego nosotros tenemos, luego de la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo ahora, va a haber un tiempo de 7 años. Yo le dije que había una semanita de 7 años que quedó de dispensación de la ley. Se va a cumplir en esos 7 años que se va a llamar la tribulación, o sea, la gran tribulación, que está compuesta la mitad como la tribulación y la segunda como la gran tribulación. Luego nosotros viviremos, la humanidad, un tiempo que se llamará el milenio, el reino milenial, donde el Señor Jesús va a reinar en la tierra y finalmente habrá la eternidad donde serán restauradas todas las cosas. Nosotros, dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Mire, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo estoy haciendo una introducción. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, para mí es un capítulo clave. Sobre todo entendiendo en esta época que nosotros estamos viviendo. Porque va a aparecer
la iglesia, hermano, vamos a ser arrebatados. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a ser arrebatada. Va a ser llevada con el Señor. Dice, uno será dejado, otro será llevado. Si la iglesia va a ser arrebatada, ¿cuándo va a suceder? Nadie sabe el día ni la hora. Por eso es el Señor que va a venir como un ladrón en la noche. Había una película que se llamaba así, me acuerdo que se llamaba como Ladrón en la Noche. No sé, alguno que es creyente hace muchos años, ¿alguno la vio? Como Ladrón en la Noche. Yo creo que si la puede ver en internet, la puede buscar, seguramente estará. Era de género de terror, me acuerdo, yo era chico, la veía, ay, papá. No, sabía que te portabas bien o te portabas bien, porque alguna vez la dieron en el colegio, yo era un colegio cristiano y la dieron, y me acuerdo ya casi tocaba la puerta y mi mamá se demoró en abrirme, y cómo transpirar, no sé si me quedé. Antes era ese tipo de enseñanza. Se ha perdido un poco esa enseñanza. Jesús viene a buscar a su iglesia. Jesús viene a buscar a su iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. ¿Cuándo va a ser arrebatada? Dijo Jesús, y será predicado este evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Mire, yo le digo que según Tesalonicenses capítulo 2 es para mí un capítulo que lo que nosotros interpretemos de este capítulo es como nosotros entendemos el papel de la iglesia. Según de Tesalonicenses capítulo número 2 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no se deje mover fácilmente vuestra manera de pensar, ya lo ponemos en NBI, yo lo voy a poner en NBI porque está medio difícil. Ahí está. No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. La iglesia de Tesalónica había surgido el miedo, el temor de que se habían perdido el rapto. Como yo le conté cuando yo era un niño y tenía miedo que no me abrían la puerta y se hubiera ido con el Señor porque me había portado medio mal, la iglesia de Tesalónica, salvando la diferencia, tenía más o menos ese conflicto. El apóstol Pablo le va a establecer esto. Le dice, no se dejen engañar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Está hablando de cómo se tiene que manifestar el anticristo. Hay un espíritu del anticristo. Es el espíritu de Satanás, que busca destruir a la iglesia y destruir a Israel. Ya lo vamos a ver bien por qué. Busca destruir a la iglesia, pero ese espíritu se va a corporalizar, va a surgir una figura. Estamos hablando de que va a haber un momento de arrebatamiento y millones de seres humanos van a ser arrebatados, van a desaparecer. Es un tiempo de caos, de conflicto, de grandes calamidades y sucesos que tienen que ver con accidentes geográficos, terremotos. Quizás estaba hablando de un gran meteorito que cae en la Tierra. O sea, un tiempo de dolor, va a haber hambre, va a haber guerra. Va a surgir una figura, un dictador mundial, un gobierno mundial y único. Pero para que eso se manifieste, dice el apóstol Pablo, no tengan miedo, la venida del Señor, antes que venga el Señor, antes que venga la segunda venida del Señor, vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, no se dejen engañar, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y le cuenta el apóstol y dice, ¿no recuerdan que yo ya le hablaba de esto cuando estaban con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. Vamos a notar acá, yo quiero dejar bien establecido acá, que lo vamos a ver cuando vemos una de las cartas
de la iglesia, que es esta unidad que vamos a ver, la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. ¿Hay una diferencia? ¿Es lo mismo? No. ¿Alguien se anima a decir cuál es la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo? El arrebatamiento, según creemos nosotros, va a tener lugar antes de la segunda venida de Cristo. La iglesia va a ser preservada de este tiempo conocido como la tribulación. Va a ser arrebatada. Acá está diciendo, antes que se manifieste, hay algo que lo está deteniendo para que no se manifieste. Creemos firmemente que es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. La era de la iglesia, la dispensación de la gracia, comienza cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cumpliendo la promesa del Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Para eso recibimos poder, para ser testigos. Ese poder del Espíritu Santo actuando es un tapón en contra del infierno. De tal manera, para que se manifieste en la plenitud, la iglesia tiene que ser quitada. Dice así, no, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado en medio lo que ahora lo detiene. Una vez que sea quitado, se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Entonces notamos acá, el arrebatamiento, la iglesia es quitada. Dice el apóstol Pablo que en un abrir y cerrar de ojo, nosotros seremos arrebatados con el Señor. Dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, nos vamos a encontrar en los cielos con el Señor Jesús. El Señor Jesús no viene a la tierra en el arrebatamiento. Somos nosotros los que somos llevados con Él. Ahora, en la segunda venida es cuando el Señor viene. Es cuando el Señor viene. Es cuando el Señor va a derrotar al anticristo. Solo ese periodo de 7 años viene el Señor. Viene y establece su reino. Ahora, yo le digo, hermano, esto como nosotros entendemos, ¿qué es lo que nosotros retenemos? ¿Es una actitud de la iglesia defensiva o es una actitud como que está aguantando una puerta? Yo creo que nosotros retenemos el misterio de la iniquidad, como dice la versión más tradicional, cuando la iglesia ejerce su tarea, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia tiene, por ejemplo, influencia en la educación, en la política. Cada vez que la iglesia cumple su tarea profética de levantar una voz y denunciar el pecado, cuando la iglesia llama al arrepentimiento, cuando la iglesia señala y cuando la iglesia sobre todas las cosas es un testigo. Pero nosotros somos testigos, es una vara, es una medida de juicio para el mundo. Así como el Señor Jesús vino a la tierra y vivió sin pecado y fue una medida que Él estableció, de la misma manera la iglesia tiene que ejercer su tarea. Entonces, como la iglesia ejerce su tarea, predica la palabra, hace su tarea, y por más que en su fuerza humana los cristianos no puedan mucho, hayan situaciones que los desborden, la maldad aumente, es un tapón para el infierno. Hace unos años atrás hubo un barrio en Córdoba muy complicado. Noticia todos los días de tiroteo, de venta de droga, de cuestiones de barras que ejercían violencia. El gobierno convocó al consejo pastoral. Se me hizo un trabajo bien grande de evangelización.
y retrocedió la droga, la violencia, la gente empezó a caminar más tranquilo por esa barriada. Esa tarea, más allá que tenga que ver con un proceso que alguien entiende, y bueno, es que la gente cambió de vida porque se le dio una salida laboral, empezó a ver de otra manera y tener una inserción en la sociedad, que eso lo valora mucho lo que tiene que ver el gobierno, como la tarea social de la iglesia, más allá de lo bueno que sea, de la ayuda, lo que tiene que ver con la ayuda social, es la actividad espiritual. Nosotros predicamos, enseñamos la palabra, el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Eso es quitado y es un tapón de maldad que va a ser desatado. ¿Cuándo va a ser quitado? ¿Cuándo va a venir? Nadie sabe el día ni la hora. Pero nosotros tenemos un versículo clave, que es Romanos capítulo 11, versículo número 25. Romanos capítulo número 11, versículo 25. El apóstol Pablo está hablando acerca de Israel. Si usted va a ver lo que dice el capítulo, está hablando y decía, hermanos, ustedes los gentiles no se crean más que los israelitas, porque el Señor va a volver su vista sobre Israel. El Señor va a volver su vista a Israel. ¿Cuándo? Dice así, mire. NBI dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Mira, poneme Nino en la Reina Valera. Dice la plenitud. Mira esta palabrita. Plenitud. Diga conmigo plenitud. Plenitud, la palabra que usa ahí era un término naval. Cuando en la antigüedad, en esta época que escribe el apóstol Pablo, cuando los barcos conseguían una cantidad de pasaje o de mercadería que hiciera que el viaje sea económicamente rentable, se decía que estaba pleno y entonces el barco zarpaba. Parece que, por decirlo de alguna manera, hay un número, hay una cantidad de gentiles que van a escuchar el Evangelio y van a creer, van a ser salvos, y una vez que eso esté completado, nos vamos con el Señor. Y el Señor va a volver sus ojos a Israel y va a tener un trato especial con Israel. Ahora sí vamos a nuestro apunte, por favor. Vamos a nuestro apunte. Página número 12, quiero que estemos en la misma, que el apunte del profesor sea el mismo que los alumnos. Empezamos con la revelación de Cristo, punto B, ¿está bien? Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 9. Yo, Juan, hermano de usted y compañero de sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmira, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví a ver quién hablaba, y al verme vi 7 candelebros de oro, y en medio de los candelebros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Esa es una palabra, una descripción de Jesucristo hacía acerca de sí mismo en su ministerio terrenal. Había alguien semejante. Claro, ahora estaba glorificado. No era Jesús, ya era Jesucristo. Ya había sido glorificado. Y los 7 candelebros de oro son 7 iglesias que algunos dicen que son 7 estados de la iglesia. Sea así cual interpretación sea, dice que estaba en el medio. Me volví para allá en medio de los candeleros. O
¿Sabe una cosa? Esto nos enseña, Jesucristo tiene que ser el centro de la iglesia. Él tiene una visión. Hay alguien semejante al Hijo del Hombre glorificado. Y hace una descripción, dice, en medio de los vestido con túnica que llega hasta los pies, diseñó con una banda de oro a la altura del pecho, su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían de bronce al fuego vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como la de estruendo. En su mano, diga conmigo, en la mano, tenía 7 estrellas. Esas 7 estrellas y los 7 candeleros son símbolos de la iglesia. Dios está en el medio. Jesús está en el medio de la iglesia, pero la sostiene con sus manos. Así que todo lo que va a venir, hermano, Dios va a guardar a la iglesia. Dios va a preservar a su iglesia. Y dice, al verlo caí como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí dijo, no temas, vivo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el infierno. Escribe pues lo que has visto. Esta es la explicación de mi historia, las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea, son el pastorado y son la iglesia, lo que significa. Entonces nosotros digo, esta etapa nosotros estamos hablando acerca de los eventos que van a venir en el futuro. Entonces dice, está hablando un hombre, recibiendo la palabra de Dios, le va a escribir cartas a 7 iglesias. Cada una de estas iglesias nos dejan enseñanzas y exhortaciones para cada uno de nosotros para el día de hoy. A veces se evita, yo escuché gente que admiro y respeto diciendo, yo no predico Apocalipsis porque no lo entiendo. Porque se entiende que Apocalipsis es algo para el final de los tiempos, que es un mensaje oscuro, oscuro en el sentido de velado su entendimiento, cuando Jesús dijo que era literalmente que no selle las palabras, que era abierto. Y en cada una de estas cartas que nosotros encontramos 7 estados que nos podemos sentir identificados en algún momento de nuestra vida. La primera iglesia que le va a escribir una carta, todas estas iglesias están en la zona de Turquía y alguna entre Turquía y Grecia en la actualidad. La primera carta va a ser a una ciudad, a una iglesia que está en una ciudad muy importante que era Éfeso. Esta ciudad era la más importante de las 7 para ser nombrada. Y dice así la palabra del Señor. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio. Y de nuevo, el Señor tiene a la iglesia en su mano y se pasea en el medio. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Esa es una iglesia. Conozco tus obras, tu trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados. No sé cuántos se han sentido identificados alguna vez con esta etapa en su vida. Sé que te trabajás, sé que esforzás, sé que no soportás a los malvados. Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre, sin determinarte. Algo que nosotros vamos a encontrar en estas cartas es que primero viene una felicitación. Le señala cosas positivas, para luego señalarle un problema, para señalarle un defecto, para corregir algo que está mal. Luego viene una advertencia y luego un premio. Eso nosotros lo vamos a encontrar en las 7 cartas. Una alabanza, una descripción de un problema, una advertencia y un premio.
Todos nosotros lo que tenemos la posibilidad, entiendo que muchos de los que están acá anhelan servir al Señor o ya tienen a su cargo gente. Esta es una buena manera de instruir a la gente. No enfocar solamente en los defectos, sino también rescatar las virtudes. Le dice, sé que haces una buena obra, tienes un arduo trabajo y tienes perseverancia. Sé que no soportas los malvados, todo bien, has trabajado y has sufrido por mi nombre. No era fácil ser cristiano en esa época. Sin embargo, tengo contra ti algo, que has abandonado tu primer amor. Yo creo que ese es un llamado para todo, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Se acuerdan cuando conoció al Señor? ¿Se acuerda ese día, esa noche, el primer tiempo? Cómo ardía el corazón con el Señor, cómo todo nos parecía lindo, cómo todas las canciones eran hermosas, cómo todas las predicaciones eran lindas, cómo todos los hermanos eran buenos. Y pasa el tiempo a veces. Dice el apóstol Pablo, le dice a su discípulo Timoteo, aviva el fuego. Empieza a pasar en la vida, empieza a pasar situaciones, empieza el enemigo a hacer su trabajo. Y si nosotros no cuidamos el amor, venimos a la iglesia, nos parecen lindos, nos ponemos en analistas de las prédicas, no cantamos las canciones. Entonces dice, tenés que mantener tu primer amor. Tengo contra ti esto, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Si no lo haces, quitaré de su lugar tu candelero. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaístas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, y acá viene la promesa, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia, y al que salga vencedor le daré el derecho a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Acá nosotros encontramos esta carta que nos da una enseñanza para nuestra vida, ya habla de algo tan poderoso como tiene que ver la victoria del Señor sobre la vida y la muerte. Dice, yo soy el que tengo las llaves de la vida y de la muerte. O sea, el Señor dice, el que vence, encontramos que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y la victoria de Satanás venció la muerte. Y aquel que cree en Jesucristo, ha recibido al Señor en el corazón, solo experimentará una muerte física. Inclusive algunos no van a experimentar ni siquiera la muerte física, van a ser arrebatadas. Pero viviremos para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes eran los nicolaístas? Se cree que uno de los primeros diáconos que hubo, que se llamaba Nicolás, se cree que fue uno de ellos, dice la tradición, algunos, o si no fue otro hombre, cuando comenzó el cristianismo, un hombre que se llamó Nicolás, que trajo una falsa doctrina, que decía que los cristianos podían disfrutar de los placeres de la carne. Y yo quiero enseñarles algo cuando ustedes vean una película del Imperio Romano y cuando hablen, porque el mismo espíritu que vemos que aflora en nuestra sociedad. Cuando usted va a ver, ¿sabían que cuando se juntaban los romanos, y perdón que toque este tema, pero tengo que tocarlo porque está relacionado, que hacían, que comían la gula? Comían, se juntaban y comían, y comían, y comían. Y es más, cuando estaban llenos vomitaban, se metían los dedos, vomitaban y siguen comiendo. Y se metían en orgías. Tenían relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y eran días de comida y de sexo. ¿Sabe lo que era eso? Ese placer en la carne era un culto a los dioses. Entonces era una ofrenda de cuerpo
a los dioses que ellos tenían. Inclusive las sacerdotisas ejercían la prostitución ritual. O sea, los que iban al templo tenían relaciones sexuales con la prostituta, no solo por el placer físico, sino una forma de ofrecer el cuerpo en culto. Por eso es lo radical del mensaje del cristianismo. Por eso el apóstol Pablo dice, ofrezcan su cuerpo como un sacrificio al Dios vivo. De guardarnos en santidad, de entregarnos al Señor. Esta gente defendía la doctrina. Y eso le costaba. Mire, vamos al apunte. Éfeso era una ciudad tremenda para la época, era impresionante. Ahí usted va a encontrar en las hojas, va encontrando una descripción acerca de lo que dice el Señor. La ciudad era impresionante, el templo. Miren lo que era el templo, tenía 130 metros de largo por 67 metros de ancho. Vamos a ponerlo en contexto. A ver, el santuario tiene 45. O sea, 3 santuarios de largo tenía por casi el doble de ancho. Eran como casi 6 santuarios de grande el templo. Y de alto tenía 18 metros las columnas. Yo no sé, más o menos, creo que hasta acá está el techo. Debemos tener unos 6 metros, si no me equivoco. Imagínense lo que era el templo. Ahí era la diosa Artemisa. Era una de las ciudades más importantes del Nuevo Testamento. Juan escribió en primer lugar a los Efesios y Yayo le escribió y describió a Jesús como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y camina entre los candeleros de oro. Entonces decimos, podemos encontrar 4 actitudes buenas. Hacían buenas obras y trabajaban arduamente para Dios. No seguían a los falsos maestros. Nosotros, por eso la importancia de estudiar el Instituto Bíblico. Pero nosotros tenemos todo lo que le predica el pastor Juan, el pastor Carlos, el pastor Sergio, el Congreso, todo tiene que ser pasado con un tamiz de la Biblia. Dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. Ahora, con un espíritu correcto de aprender, de enseñar. A diferencia de otras iglesias, ellos estudiaban la palabra. Ellos les llevaba a apartarse de los maestros que inventaban historia y torcían las escrituras. Los efesios eran como los cristianos en Berea, porque no decían amén a todo lo que cualquier predicador le dijeron. Ellos escudriñaban las escrituras. Tenían fortaleza. Se va a encontrar usted que el apóstol Pablo tuvo un problema. ¿Se acuerdan cuando estuvo en Éfeso? Grande Diana, diosa de los Efesios. Ese era el templo, Artemisa. No era fácil. Les pegaban, no con la violencia de otras ciudades que ya vamos a ver, pero ellos se mantenían firmes. ¿Cuál era el problema? Lo que hablaba. Porque el trabajo, el esfuerzo, si no hay amor, si no hay pasión por la presencia del Señor, no sirve de nada. Pues acuérdense que nosotros estamos firmes en el Señor por gracia. Diga conmigo, por gracia. Realizaban buenas obras, pero no era suficiente. Y dice, fíjate dónde te he caído. No me quiero poner a predicar, pero qué lindo hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Yo sé que usted ha venido un día lunes, quizás de mucha presión laboral. Felicitaciones porque está en 3er año. Pero si miramos y decimos, Señor, quiero ese primer amor. Creo que Jesús hablaba mucho acerca de cómo era un niño. Y es más, cuando los discípulos estén diciendo, Señor, ¿quién va a ser el más grande? Y trae un niño y lo pone. Ve cómo son los niños. Yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con mis 2 hijos. Y Pía, que me abraza. Pedrito también me dice, papi. Ya Pedrito me abraza y después me dice, punchi, y me pega. Pero esa relación de cariño, de tenerla nosotros con el Señor. ¿Cuál es la promesa? Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida. Somos leales, o sea, al que venciere. Y está hablando al espíritu del anticristo, al espíritu de Jesucristo.
Dios nos devuelve la vida en Cristo Jesús. Entonces, esta es la primera. Su fruto nos recuerda que siempre debemos depender de las provisiones de Dios y no confiarnos en nosotros mismos. La segunda iglesia es Esmira. Capítulo de Apocalipsis, versículo número 8. Escribe el ángel al pastor de la iglesia de Esmira. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Porque sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto de que algunos de ustedes los meteré en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Concepto muy interesante acá. ¿Sabe qué se refería a esta carta? ¿Sufrirás persecución durante 10 días? Hubo 10 Césares que fueron perseguidores de la iglesia. El sufrimiento que sufrieron esos hermanos en la fe por seguir el mensaje del Señor le costó que fueran de espectáculo en los circos romanos. Creo que alguno vio la película Gladiador, por ejemplo. Gladiador, uno se emociona porque era un soldado, el que lo tiraban al medio de la arena y sabía defenderse. Imagínense que usted lo toman y lo ponen y lo tiran con los leones, a pelear con un cuchillo en la mano contra una horda de salvajes, y morían en las arenas romanas, eran quemados vivos, se usaban como antorchas. Muchos fueron crucificados. Hubo un levantamiento donde se hizo una crucifixión de 1 metro cada cruz y creo que eran 8 kilómetros de cristianos crucificados. Gente que costó la vida. Durante 10 Césares van a sufrir persecución. Hermano, valore la libertad que tenemos ahora. Imagínense si usted está en el cielo, ¿no? Y se pone a hablar con uno y dice, ¿vos qué pasaste? Y no, a mí no me quería el líder. Claro. O no me saludaba el pastor. ¿Qué problema tenías vos? Y bueno, a mí me daba vergüenza predicar. Y vos no, a mí me tiraron a los leones por no predicar el evangelio. Me sacaron a mis hijos. Y decían, negá el nombre del Señor, no te mato tus niños, tus bebés. Eso es lo que vivió la iglesia. Ese es el espíritu del anticristo. Les recomiendo un libro para que lean. Se llama Torturado por Cristo. Es un libro muy, muy viejito. Yo tuve el gran honor de conocer a ese hombre que escribió, muy viejito. En el comunismo, durante el comunismo, es un espíritu diabólico el comunismo. Se torturaron a los cristianos y le hacían cosas muy parecidas, salvando distancias de época, pero los condenaban a la muerte detrás de la cortina de hierro. Entonces, los Esmira dicen, tengo un proverbio, dice, eran pobres, porque les robaban todo, les quitaban las propiedades, cuando se necesitaban que eran cristianos, pasaban a ser lo peor de lo peor. Y sufrían persecución de parte, escúcheme, del Estado, de los judíos que no eran creyentes, y parece que adentro también tenían. Gente que estaba sometida a una gran presión. Entonces, ¿qué nos sirve a nosotros los cristianos evangélicos del año 2019 saber que la persecución puede venir del poder religioso, también puede venir del poder político? Y tengo que mirar para adentro también. Y hay que perseverar en el temor del Señor. El apunte nos habla y nos dice algunas cosas. Mire,
Esmira hoy es una pequeña, una pequeña, un pequeño remesón en la moderna ciudad de Esmira en Turquía. La palabra esmira significa lo mismo que mirra. La mirra es una resina con fragancia dulce. Ellos sufrían persecución. Venía del gobierno de judío no creyente. Esmira tenía una estrecha relación con Roma. Todas estas ciudades eran ciudades que habían sido conquistadas por Roma. Muchas tenían como una especie de, hablando de la diferencia, pero para que usted entienda, vio cuando nosotros teníamos los virreyes acá, el virreinato de La Plata, por ejemplo, que tenían una cuestión así. Los gobernantes malvados mataron a cristianos y llevaron a otros a prisión. Los cristianos perdieron su trabajo porque el gobierno perdieron sus posesiones porque el gobierno los protegía. Los creyentes de Esmira pagaron un alto precio por seguir a Jesús. Sufrieron gravemente por su fe. La forma en que el griego describe a los creyentes es lo más pobre de los pobres. No era, el gobierno no los protegía y le habían robado todo, pero tenían una fe poderosa. Sufrían difamación. El Señor dice cosas, que no tengan miedo de las tribulaciones que van a venir. El Señor advirtió de las pruebas y de que empeorarían. Entonces, hablo yo de estos 10 periodos de Domiciano hasta Diocleciano. Fueron reyes muy perversos, césares, que persiguieron a la gente. Promete una corona de vida a los que son fieles hasta la muerte. Esmira tenía una calle del mármol y numerosos edificios hermosos. Estas construcciones que los hombres consideraban ser la corona de Esmira. Los ciudadanos estaban orgullosos de su corona perecedera, pero Jesús prometía que los creyentes tendrían una corona eterna. Promete que los vencedores no sufrirían daño de la muerte segunda. Y acá tenemos un concepto muy interesante. Aparece algo que se llama la muerte segunda. ¿Cuál sería la muerte segunda? La muerte espiritual, dijo alguien por ahí. Nosotros, con un cuerpo mortal, que ustedes lo vieron en teología bíblica y sistemática, un día, si el Señor viene antes, este cuerpo, este envase, va a perecer. Esa es la muerte primera. La muerte segunda, que lo vamos a ver en el juicio final y cuando vemos la diferencia, el gran trono blanco, y lo vamos a ver más adelante, aquellos que no hayan sido encontrados en el libro de la vida sufrirán la muerte segunda, que es estar alejado de Dios en la eternidad. Entonces el Señor dice, sean fieles, porque el tesoro malo que nunca le pueden sacar a ustedes es la salvación. Nadie nos puede quitar la salvación. Nada ni nadie, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen? Amén. La tercera iglesia, Pérgamo. Y esto es tremendo, Pérgamo. Vamos a leerlo primero. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el cual enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolo a comer alimentos santificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Toleras, asimismo, a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de manera iré pronto a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El Señor va a pelear. Cuando el Señor venga con la espada de su boca, va a matar a Satanás. Va a vencer a Satanás, perdón. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu de la iglesia. El que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en el que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esto es tremendo. Mire, pone la imagen en pantalla, Nino. Mire, esto es pero tremendo. Eso es
Eso es el altar de Pérgamo. Hubo un arqueólogo que descubrió las ruinas de Pérgamo. En Pérgamo era una ciudad muy importante. De allí era conocido como la creación del pergamino. Tenían una biblioteca con cientos de miles de libros escritos a mano en pergamino. Era una joya de la cultura de la época. Y era un gran centro de adoración pagana, diabólica. Allí estaba el lugar, una parte, se llamaba el altar de Pérgamo. Este era un altar al dios Zeus. Todas las figuras esas son dioses, figuras, deidades, no demonios, para ser bien claro. El Señor le dice, en esa ciudad donde Satanás tiene su trono, donde dice, no ha negado en los días de Antipas, mi testigo fiel. Cuenta la tradición que Antipas fue llevado a este lugar y ahí lo cocinaron vivo. Después que esta ciudad cayó, esto no está en el apunte, esta ciudad luego hubo un arqueólogo que lo restauró, que llevó a Berlín todas las piezas y reconstruyó el altar en 1930. ¿Sabe quién surgió en 1930? En Berlín. Bueno, surgió en Alemania, era austríaco, pero Adolf Hitler. Y la arquitectura nazi se inspiró en el altar de Pérgamo. Tremendo, ¿no? Eso a modo de, por decir de una manera, curiosidad, no sé. Pérgamo era una ciudad increíble, una joya de la antigüedad. Y los hermanos que vivían en Pérgamo sufrieron una gran persecución. Pergamino significa fortaleza o fuerte. La ciudad está edificada sobre un monte con la forma de cono pera. Ese monte estaba coronado por el altar de Zeus. La ciudad de Roma era la capital de todo el imperio romano, pero Pérgamo era la capital romana de esa región de Asia. O sea, era muy importante para toda la mitad oriental del imperio Pérgamo. Se veía alta y orgullosa. Pérgamo tenía una universidad y una biblioteca de aproximadamente 200.000 rollos. Cada uno de estos rollos estaba escrito a mano. Jesús alabó a los creyentes. Se refirió a Pérgamo como el trono de Satanás. ¿Por qué? Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Ahí va a encontrar que dice el número de sacrificios que les ofrecían su día a día. Varios siglos después ese altar fue trasladado a Berlín, Alemania. Cuando las personas llegaban a adorar, tenían relaciones sexuales con las prostitutas que vivían en el templo. Esculapio, el dios griego de la medicina, tenía un templo fuera del muro de la ciudad. Esta gente vivía ahí, hermano. Esta gente vivía ahí. Ahí era obligar a la gente a decir que César era Dios. Jesús alabó a los creyentes de Pérgamo por retener su nombre. Esto demuestra que ellos vivían permaneciendo fieles a su confesión de Cristo y vivían una vida santa. El Señor elogió a los creyentes por permanecer firmes, aun cuando dieron muerte a Antipas. La tradición nos dice que Antipas fue quemado dentro de un caldero de bronce durante los días del reinado de Domiciano. Notemos que el Señor lo menciona por su nombre y no lo llama mi siervo fructífero, sino mi testigo fiel. La Biblia no nos dice mucho de Antípas, pero estas 3 palabras, mi testigo fiel, nos dicen mucho. Los creyentes de Pérgamo hicieron los enemigos exteriores de la iglesia. Era gente que tenían una convicción, sabían tener lucha, sabían poner la cara. Pero ¿saben qué?
El problema lo tenían adentro. A la hora de defender la fe, de sacar pecho, por decir una manera, por el Evangelio, salía. Pero tenían un grave problema adentro. Dice que seguían la doctrina de Balaam. Balaam lo que tuvo fue, cuando él vio que no podía maldecir a Israel, no sé si tienen la historia, dio un consejo. O sea, no pudo maldecir, pero dio un consejo. Le trajo a las mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con los hijos de Israel. Y ahí entró la mortandad. Entonces el problema de ellos estaba adentro. Entonces también soportaban, toleraban a los nicolaitas. Era su gran problema. Jesús le habla del arrepentimiento. Estaban los que tenían el poder de matar con la espada y los que no la tenían. El gobernador romano de Pérgamo tenía la autoridad de matar a los cristianos con la espada. En contraste con esta espada terrenal está la espada que sale de la boca de Cristo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, dice Mateo 10, versículo 28, más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces era una exhortación para que debemos juzgarnos nosotros mismos. Por eso está el recuadrito, ahí dice: un grave error que los creyentes asistieran a las fiestas paganas de los ídolos y comieran de la fiesta ofrecida a esto. Pero el Señor Jesucristo prometió otra fiesta a los vencedores. Los gobernadores romanos tenían por costumbre ofrecer unas piedras blancas a los victoriosos en las competencias. Estas piedrecitas invitaciones a un banquete especial. Y dice: ¿qué es eso, pastor, que les regalaban? ¿Por qué regalaban una piedrita blanca? Porque eran convidados a un banquete especial. Entonces encontramos otra figura de los días por venir, donde se habla de las bodas del Cordero, ser invitado. Dice, cuando había una competencia, la gente la querían agasajar, a esos selectos invitados le daban una piedrecita donde lo invitaban. Jesús promete dar a los vencedores mandá escondido y una invitación a la cena de la boda del Cordero. La piedrecita blanca probablemente tenía el nombre nuevo celestial del creyente grabado en ella. Me pasé un poquito de la hora. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Tengan una muy bendecida semana. Dios le bendiga.